¿En qué consiste el mensaje del Evangelio? Por J. E. Parker. En tercer lugar, el Evangelio es un mensaje acerca de Cristo, el Hijo de Dios encarnado, Cristo, el Cordero de Dios muriendo por el pecado, Cristo, el Señor resucitado, Cristo, el Salvador perfecto. Es necesario destacar dos cosas en cuanto a declarar esta parte del mensaje. Uno, no se debe presentar a la persona de Cristo aparte de su obra salvadora. A veces se afirma que es la presentación de la persona de Cristo, en lugar de las doctrinas acerca de Él, lo que atrae a los pecadores a sus pies. Es cierto que es el Cristo viviente quien salva y que ninguna teoría sobre la expiación, por más ortodoxa que sea, puede sustituirlo. Pero cuando alguien hace esta observación, lo que usualmente sugiere es que una enseñanza doctrinal no es indispensable en la predicación evangelística y que lo único que el evangelista necesita hacer es presentar una descripción vívida del hombre de Galilea que iba por todas partes haciendo el bien, y luego asegurar a sus oyentes que este Jesús todavía está vivo para ayudarles en sus dificultades. Pero a un mensaje así no se le puede llamar evangelio. No sería en realidad más que una adivinanza, que sirve solo para desconcertar. La verdad es que la figura histórica de Jesús no adquiere sentido hasta no saber de la encarnación, que este Jesús era realmente Dios, el Hijo, hecho hombre para salvar a los pecadores de acuerdo con el propósito eterno del Padre. Tampoco tiene sentido la vida de Jesús hasta que uno sabe de la expiación, que Él vivió como hombre a fin de morir como hombre para los hombres, y que su pasión y su homicidio judicial fueron realmente su acción salvadora de quitar los pecados del mundo. Ni puede uno saber sobre qué base acudir a Él hasta saber acerca de su resurrección, ascensión y actividad celestial, que Jesús ha sido levantado, entronizado y coronado Rey, y que vive para salvar eternamente a todos los que aceptan su señorío. Estas doctrinas, sin mencionar otras, son esenciales al Evangelio. La realidad es que sin estas doctrinas no tendríamos ningún evangelio que predicar. Pero hay un segundo punto complementario: no debemos presentar la obra salvadora de Cristo separadamente de su persona. Los predicadores evangelísticos y los que hacen obra personal a veces cometen este error. En su preocupación por enfocar la atención en la muerte expiatoria de Cristo como el fundamento único y suficiente para que los pecadores puedan ser aceptados por Dios, presentan la invitación a tener una fe salvadora en estos términos: cree que Cristo murió por tus pecados. El efecto de esta exposición es representar la obra salvadora de Cristo en el pasado, disociada de su persona en el presente, como el objeto total de nuestra confianza. Pero no es bíblico aislar de este modo la obra del obrador. En ninguna parte del Nuevo Testamento el llamado a creer es expresado en estos términos. Lo que requiere el Nuevo Testamento es fe en, o adentrarse en, o sobre Cristo mismo, poner nuestra fe en el Salvador viviente quien murió por los pecados. Por lo tanto, hablando estrictamente, el objeto de la fe salvadora no es la expiación, sino el Señor Jesucristo, quien hizo la expiación. Al presentar el Evangelio, no debemos aislar la cruz y sus beneficios del Cristo a quien pertenecía la cruz. Porque las personas a quienes les pertenecen los beneficios de la muerte de Cristo son simplemente las que confían en su persona y creen, no simplemente por su muerte salvadora, sino en Él, el Salvador viviente. Cree en el Señor Jesucristo, y será salvo, dijo Pablo, en Hechos 16:31. Venid a mí, y yo os haré descansar, dijo nuestro Señor, Mateo 11:28. Siendo esto así, enseguida vemos claramente que la cuestión de la amplitud de la expiación, que es algo de lo cual se habla mucho en algunos ambientes, no tiene ninguna relación con el contenido del mensaje evangelístico en este sentido en particular. No me propongo discutir esta cuestión ahora, ya lo he hecho en otro lugar. No estoy preguntando aquí si piensas que es cierto decir que Cristo murió a fin de salvar o no a cada ser humano del pasado, presente y futuro. Ni le estoy invitando ahora a decidirse sobre esta cuestión, si no lo ha hecho ya. Lo único que quiero recalcar aquí es que aun si cree que la afirmación anterior es cierta, su presentación de Cristo al evangelizar no debería diferir de la que usted presenta al hombre el cual simplemente no cree que sea cierta. Lo que quiero decir es esto: resulta obvio que si un predicador cree que la afirmación, Cristo murió por cada uno de ustedes, hecha a cualquier congregación, sería algo que no se puede verificar y que probablemente no es cierta, se cuidaría de incluirla en su predicación del Evangelio.
Uno no encuentra afirmaciones tales en sermones como, por ejemplo, los de George Whitefield o de Spurgeon. Pero ahora, la cuestión es que, aun si alguien piensa que esta afirmación sería cierta si la hiciera, no es algo que necesita decir ni tendría jamás razón para decirla cuando predica el Evangelio. Porque predicar el Evangelio, como acabamos de ver, significa llamar a los pecadores a acudir a Jesucristo, el Salvador viviente, quien, en virtud de su muerte expiatoria, puede perdonar y salvar a todos los que ponen su fe en Él. Lo que tiene que decirse acerca de la cruz cuando se predica el Evangelio es sencillamente que la muerte de Cristo es el fundamento sobre el cual Cristo perdona. Y eso es lo único que hay que decir. La cuestión de la amplitud designada de la expiación no viene para nada al caso. El hecho es que el Nuevo Testamento nunca llama a nadie al arrepentimiento sobre el fundamento de que Cristo murió específica y particularmente por él. El Evangelio no es, cree que Cristo murió por los pecados de todos, y por lo tanto por los tuyos, como tampoco lo es, cree que Cristo murió solo por los pecados de ciertas personas, y entonces quizá no por los tuyos. No nos corresponde pedir a nadie que ponga su fe en ningún concepto de la amplitud de la expiación. Nuestro deber es conducirlos al Cristo vivo, llamarlos a confiar en Él. Esto nos trae al ingrediente final del mensaje del Evangelio. En cuarto lugar, el Evangelio es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Todos los que escuchan el Evangelio son llamados por Dios a arrepentirse y creer. Pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, le dijo Pablo a los atenienses, Hechos 17:30. Cuando sus oyentes le preguntaron qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios, nuestro Señor respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, Juan 6:29. Y en 1 de Juan 3:23 leemos, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El arrepentimiento y la fe pasan a ser una cuestión de deber por el mandato directo de Dios, por lo tanto la impenitencia e incredulidad son señaladas en el Nuevo Testamento como pecados muy serios. Estos mandatos universales, como lo hemos indicado anteriormente, van acompañados con promesas universales de salvación para todos los que obedecen, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre, Hechos 10:43. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, Apocalipsis 22:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16. Estas palabras son promesas que Dios cumplirá mientras dure el tiempo. Necesitamos decir que la fe no es meramente un sentido de optimismo, así como el arrepentimiento no es un mero sentido de lamentarse o de remordimiento. La fe y el arrepentimiento son acciones, y acciones del hombre integral. La fe es esencialmente entregarse, descansar y confiar en las promesas de misericordia que Cristo ha dado a los pecadores, y en el Cristo que dio esas promesas. De igual modo, el arrepentimiento es más que sentir tristeza por el pasado, el arrepentimiento es un cambio de la mentalidad y del corazón, una vida nueva de negarse a uno mismo y servir al Salvador como Rey en lugar de uno mismo. Necesitamos presentar también 2 puntos más. En primer lugar, se requiere fe al igual que arrepentimiento. No basta con decidir apartarse del pecado, renunciar a hábitos malos y tratar de poner en práctica las enseñanzas de Cristo siendo religiosos y haciendo todo el bien posible a otros. Aspiraciones, resoluciones, moralidad y religiosidad no son sustitutas de la fe, sino que si ha de haber fe, primero tiene que haber un fundamento de conocimiento, el hombre tiene que saber acerca de Cristo, su cruz y sus promesas antes de que la fe salvadora pueda ser una posibilidad para él. Por lo tanto, en nuestra presentación del Evangelio, tenemos que enfatizar estas cosas, a fin de llevar a los pecadores a abandonar toda confianza en sí mismos y confiar totalmente en Cristo y en el poder de su sangre redentora para hacerlos aceptos a Dios. Nada que sea menos que esto es fe. En segundo lugar, se requiere arrepentimiento al igual que fe. Si ha de haber arrepentimiento, tiene que haber, volvemos a decirlo, un fundamento de conocimiento. Más de una vez, Cristo deliberadamente llamó la atención a la ruptura radical del pasado que involucra a ese arrepentimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, Mateo 16:24-25.
Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, o sea, considerarlos a todos en segundo lugar, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26 y 33. El arrepentimiento que Cristo requiere de su pueblo consiste del rechazo contundente a poner cualquier límite a las demandas que Él pueda hacer a sus vidas. Él no tenía interés en juntar grandes gentíos que profesaran ser sus seguidores para luego desaparecer en cuanto se enteraban de lo que seguirle requería de ellos. Por lo tanto, en nuestra propia presentación del Evangelio de Cristo, tenemos que poner un énfasis similar en lo que cuesta seguir a Cristo y hacer que los pecadores lo enfrenten con seriedad antes de instarlos a responder al mensaje de perdón gratuito. Simplemente por honestidad, no debemos ignorar el hecho de que el perdón gratuito en un sentido cuesta todo. De otro modo, nuestro evangelizar se convierte en una especie de estafa. Y donde no existe un conocimiento claro, y por ende nada de reconocimiento realista de las verdaderas demandas de Cristo, no puede haber arrepentimiento y por lo tanto tampoco salvación. Tal es el mensaje evangelístico que somos enviados a anunciar. Gracias por acompañarnos en este podcast titulado ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio? Por J. E. Parker. Podcast de Gracia es una producción de Faro de Gracia TLM, con la ayuda de chapellibrary.org, que distribuye de manera gratuita recursos para el creyente. Tú también puedes ayudarnos a poder difundir este material de edificación para el creyente. Nos vemos en un próximo podcast. Dios te bendiga y guarde.